gravedad estamos diciendo muy bien y que el Papa no la soslaya, pero tampoco podemos elevar los casos a categoría universal. Dicho esto, a mí me parece una carta, vamos a ver, una carta que engancha. Esta carta del Papa está escrita con tanto dolor, con tanta verdad, con tanta cercanía y con tantas ganas de que se purifique la Iglesia, que esto engancha. Yo creo que el Papa, a mi juicio, ha escrito 2 cartas que yo nunca me las hubiera esperado en un Papa, que fue aquella con motivo de los lefebvrianos, que todo el mundo se echó encima, y el Papa escribió una carta recordando las palabras de San Pablo, cómo había cristianos que se comportaban como lobos feroces frente a otros cristianos que les rasgaban. Bueno, aquella carta del Papa fue tremenda, ¿no? Que a uno casi le hacía llorar. Y esta es otra carta escrita con dolor, con verdad, con valentía y, como no sé quién decíais antes, con esperanza. A pesar de lo que pide el Papa, que den cuentas ante Dios y ante los tribunales, siempre queda la esperanza. Es decir, ante la misericordia de Dios, ni el más pecador debe desesperar. Por tanto, yo creo que la carta, que en sí yo la juzgo pues muy buena, muy oportuna, también necesaria, como decíais, por lo que yo voy percibiendo, sí se está transmitiendo en muchos medios con cierta objetividad. Indiscutiblemente se subraya siempre más pues lo sobresaliente, la condena, el que tiene que pedir perdón, lo que se va a hacer ahora, bien, pero en general yo percibo que se está... De hecho, en general creo que sí, porque yo la oí pues, primero en la radio, luego vi algún titular en los periódicos, pero no la había leído. Y luego el momento en que la leí, realmente me pareció que lo que yo había recibido de los medios era lo que la carta, hombre, no toda, claro, sino bosquejos, pero que lo que se había transmitido era realmente lo que la carta pone, no se había tergiversado, no era el sensacionalismo de poner lo más duro, lo más llamativo, sino que, bueno, te informaban. En general, vamos, tampoco he leído todos los medios, ni he oído todas las radios. De todas maneras, junto al tratamiento periodístico, que puede valorarse pues también pluralmente, existe una tendencia muy ahondada en nuestra sociedad de hoy a simplificar elementos y cosas, ¿no? Sí. Y entonces, si ahora se parte, por ejemplo, del hecho más grave de pederastia, en pederastia se mete todo lo que haya sido paidofilia o pedofilia, que son realidades incluso penalmente distintas, en derecho penal diferentes, ¿no? Y se culpabiliza o se engloba en el extremo más agudo todo comportamiento negativo. Ahí la sociedad en conjunto tiene que aprender a hilar un poco más fino, a distinguir un poco más fino y a evitar esas confusiones un poco simplistas. Sí, ¿no? porque a nivel de calle tampoco es tan fácil distinguir. No es fácil, no Entonces, es fácil. Si el medio pero bueno, ya te lo coloca pero mezclando por todo. eso saber leer un poco más entre líneas o leer más el desarrollo de la noticia o de la columna de opinión que dé este autor o este otro, este periodista o este otro en su periódico correspondiente. Yo sí creo que es conveniente que la gente normal lea la carta, que no se quede solo con la noticia, independientemente de que yo creo que ha sido bastante bien llevada, pero no es lo mismo leer la carta que saber la noticia así sin más, ¿no? Sí, ahondar en el contenido. Yo creo que es una carta que se lee muy bien, sí, que no es claro, complicada. que se entiende perfectamente, ¿no? No hace falta estar especializado en nada, ¿no? Para entenderla, y yo creo que no ha habido, o sea, la carta sí es verdad, ¿no? Además está clarísima y así hay que transmitirla, creo, un medio de comunicación, sea de la tendencia que sea, ¿no? Yo creo que si alguna vez ha habido campañas feroces en ese sentido, es cuando precisamente antes de la carta, ¿no? Es decir, efectivamente sí. Cuando se iban conociendo algunos casos, que incluso, bueno, pues a ver si ahora por lo menos con esta iniciativa del Papa, pues se da menos motivos todavía, porque ya no lo sabía, pero menos todavía para no decir, por ejemplo, cosas que se decían como que parecía que se estaban encubriendo o bueno, no defendiendo, pero sí encubriendo esos casos que iban saliendo, ¿no? Sí, sí. Por eso yo creo que es bueno que ayudemos a nuestra gente a que entre
y que no se quede ni en la noticia periodística ni en el eslogan más o menos ocurrente. El Papa hace un análisis de por qué ha pasado eso. Yo creo que ahí hay que entrar. En los que nos dedicamos a la filosofía nos gusta hacernos la pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, entonces el Papa hace un análisis muy profundo y él analiza el ambiente en el que han sucedido esta serie de hechos desagradables y pecaminosos. Habla de una secularización ambiental, habla de una secularización interna de la Iglesia, donde se ha abandonado muchas cosas, y cito una porque la cita el Papa 3 veces, la oración, los sacramentos. Y luego analiza el Papa cuatro causas muy concretas, y esto sí que ya es entrar en el fondo de la cuestión, y las tengo que leer porque él habla de 4 factores. Procedimientos a veces inadecuados en los seminarios y en los noviciados para analizar la idoneidad de un candidato. Ahora nos puede pasar igual. Bueno, hay muy pocas vocaciones, hay muy pocos candidatos y fácilmente decimos, bueno, pues ahora vamos a pasar. Este es un factor que el Papa analiza. No me voy a extender más. A ver, en segundo lugar, él cita una insuficiente formación humana, intelectual y espiritual. Los candidatos al sacerdocio, los candidatos a vida consagrada, no se puede rebajar el listón de la formación humana, espiritual y pastoral. En tercer lugar, una cosa muy curiosa, dice el Papa, la tendencia de la sociedad irlandesa y española, digo yo, de favorecer al clero y a otras figuras de autoridad, o sea que por definición, como que ciertas figuras de autoridad ya estaban sancionadas en el visto bueno, ¿no? Es lo que decís vosotros, la autocrítica que ha hecho el Papa no la hemos hecho nadie. Yo creo que nos tenemos que quitar el sombrero ante este hombre que se ha arrodillado ante el mundo y ha hecho esta autocrítica que ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido a hacerla. Y bueno, y luego una preocupación fuera de lugar por el buen nombre de la Iglesia. Yo amo a la Iglesia apasionadamente, pero eso no me tiene que cegar ante el pecado que yo vea en la Iglesia. Y bueno, veis que estoy tocando un poco el corazón de la carta, donde el Papa apunta los porqués de estas situaciones tan penosas, desagradables que él denuncia. Yo me permito, siguiendo el hilo entusiasta, aunque tú has hablado del corazón de la carta, me permito recomendar a nuestros televidentes que entren en la página de Eclesia Digital, la revista de nuestro compañero Jesús de las Heras, y busquen la síntesis. Bueno, pueden encontrar el documento completo perfectamente, pero la síntesis que Jesús ha hecho y que titula exactamente